Taehyung empieza a jugar béisbol de niño porque su padre le sembró el sueño de que debía ser un gran jugador. Para Taehyung, subir al montículo y convertirse en el as no es nada difícil, y rápidamente demuestra que es un lanzador excepcional. Mientras están en el campo, un compañero le pregunta por qué no practica el bateo, pero Taehyung responde que no lo necesita y explica que solo los del montón, sin nada especial, intentan abarcarlo todo. Luego le pregunta a ese jugador si ha visto a Ferrari o Porsche fabricar camiones, pues cree que basta una habilidad fuerte para triunfar. Taehyung está convencido de que su destino es ser solo lanzador y que no puede hacer nada más que eso. Pero hacia su tercer año de secundaria empieza a perder el control de la habilidad en la que más confía y que es su mundo. El entrenador se enfada y le dice que no hay nada malo en su cuerpo ni en su forma de lanzar, pero como no mejora, lo aparta del montículo hasta que se recupere. Después, Taehyung se esfuerza como un loco en los entrenamientos, pero no mejora ni al llegar al instituto. Por eso, ha estado lejos del montículo y solo tiene algunas oportunidades como corredor emergente o sustituto defensivo. Aún así, está decidido a no rendirse y a recuperar el montículo. Durante el partido, la pelota va hacia Tae-yeon, quien se asusta y corre, pero sigue sin verla. Luego ve la pelota en el cielo, cree que es un simple elevado, pero se sorprende al ver que se parece a su difunto abuelo. La pelota golpea a Tae-hyung en la cabeza y ni siquiera logra atraparla antes de caer desplomado al suelo. Los otros jugadores corren hacia Tae-hyung, lo levantan con cuidado y lo ayudan al banquillo para que descanse mientras el partido sigue con el as del equipo, el famoso lanzador, tomando el control. El lanzador as Yu-jeong pregunta a Tae-yeon si se siente bien, explicando que gracias a su esfuerzo en ese momento pudo superar una situación muy difícil. Yu-jeong también comparte que lanzar muchas entradas largas es agotador y le presiona mucho, y dice que ayudaría mucho al equipo si hubiera otro lanzador con habilidades similares a las suyas. En la parte baja de la novena entrada, el entrenador se acerca a Tae-yang y le pregunta si su cabeza está bien. Le explica que cuando le toque batear, probablemente ya habrá varios corredores en base, una oportunidad clave para anotar. Tae-hyung sigue nervioso e inseguro sobre su bateo. Aún así, el entrenador le recuerda que es una oportunidad única para vencer a un equipo poderoso, y que si ganan ahora, la confianza y el espíritu de todos en el equipo se dispararán. Sin embargo, todos los demás jugadores asumen que Byung-tak será quien bateará y que él resolverá todos los problemas de su equipo, pero Byung-tak les dice directamente que no va a salir. Al oírlo, todos se quedan conmocionados y miran hacia el montículo, solo para ver que es Tae-hyung quien está en el plato, listo para batear. La multitud y el resto del equipo empiezan a pensar que podrían perder el partido simplemente porque Tae-hyung está bateando, y el problema aún mayor es que no queda nadie en el banquillo con quien pudieran reemplazarlo, ya que apenas llegaron a este punto juntos como equipo. Antes, el entrenador le había dicho a Tae-yang que entendía su nula confianza al batear, y que si hacía un doble play en un momento tan crítico, significaría el fin del partido para su equipo, justo ahí. El entrenador le recuerda que sus compañeros esperan su turno y que su bateo se ve decente. Explica que necesitan una victoria para todos, así que Tae-yang debe batear fuerte sin miedo, e incluso intentar que la pelota le golpee si es preciso. Luego, el lanzador tira la pelota, pero Tae-yang no batea, y por un momento parece que solo se queda ahí, sin reaccionar. El catcher empieza a pensar que Tae-yang solo está para cubrir al lesionado, no por ser un bateador real. También nota que la postura de bateo de Tae-yang es torpe y no parece tener fuerza para un golpe fuerte. Aún así, el lanzador se dice que no debe subestimar a nadie, así que avanza concentrado y lanza otra pelota directamente a Tae-yang. En ese momento, Tae-yang recuerda su pasado cuando le preguntaban por qué no practicaba el bateo, y él respondía que no lo necesitaba. Pensar en eso ahora lo enciende, y cuando la pelota se acerca, batea con toda su fuerza, queriendo demostrar que no es inútil. Para sorpresa de todos, la pelota golpea su bate y sale disparada, dándole una oportunidad real de correr hacia la base. La pelota sale volando del estadio. Esta rareza ocurre por el aliento pesado de un oso polar que cruza el Ártico, cabalga la corriente en chorro sobre Siberia y, en el área metropolitana del sur, crea una fuerte corriente ascendente. Así es la vida. Por ese viento, la pelota no se detiene al salir del estadio, sino que sigue viajando por la ciudad, rebotando entre edificios y de tejado en tejado.
Al final, se estrella contra una escultura de arte que una chica creaba con esmero. La chica se enfada mucho, pensando en el corazón y esfuerzo que puso. Intenta calmarse mientras la arregla, pero nunca vuelve a ser igual. Al mismo tiempo, la gente cercana mira la escultura rota y se pregunta qué intentaba hacer, pues para ellos solo parece un panqueque plano. La chica de repente empieza a reír salvajemente y camina hacia el balcón. La gente se preocupa, temiendo que salte, pues parece en shock. Luego grita para calmarse, pero otra chica se acerca, la llama Hyun y le pregunta si está bien. En vez de responder, le pregunta si de verdad parece estar bien. Luego va a la escultura e intenta romperla, pero la otra chica la detiene y le dice que si la destruye ahora, nunca podrán arreglarla ni restaurarla. Hyun se enfada aún más y dice que la enviará a un laboratorio forense, que ya no le importa restaurarla. Mientras tanto, el partido de Taein termina y él no puede creer que haya golpeado la pelota tan bien que voló lejos hacia la ciudad. Siente una sensación extraña y emocionante en sus manos y en ese momento entiende lo que se siente al dar un verdadero jonrón. Justo entonces el entrenador se acerca y le pregunta por qué no sonríe orgulloso, aunque claramente se esfuerza por no hacerlo. El entrenador le guiña un ojo a Tae-hyun y dice que deben volver a la escuela para una charla larga y detallada sobre ese jonrón, divertida pero seria. Los demás jugadores se reúnen y le dicen que está en un gran problema, porque el entrenador, a quien llaman el Rey del Rencor, le ha echado el ojo y no lo dejará pasar. Justo en ese momento, alguien viene corriendo y le dice a Tae-jong que hay una persona afuera preguntando por él. Cuando Tae-jong mira, resulta ser nada menos que Hyun, quien viajó hasta allí solo para conocerlo. Tae-jong se confunde y se pregunta si la visita tiene que ver con el jonrón que dio, pues ya había oído hablar de ello. Incluso se cuestiona si la persona que vino a verlo podría ser un reportero buscando una historia. De repente, la bolsa de Bates cae al suelo. Hyun se acerca y coge uno, haciendo que el otro piense que viene a ayudar. Tae-jang sigue nervioso y piensa que debería haber practicado entrevistas, y que dar un jonrón tiene sus ventajas. Hyun se acerca a Tae-hyun y le pregunta si fue él quien envió la pelota volando fuera del vecindario ese día. Tae-hyun se siente tímido y avergonzado por lo incómodo de la situación, pero aún así admite a Hyun que fue él quien golpeó la pelota. Tae-hyun intenta explicarse a Hyun, diciendo que nunca tuvo confianza en su bateo, pero que ese día llegó a un punto en el que sentía que ya no podía seguir como estaban las cosas. Así que finalmente se decidió y bateó con todo lo que tenía. Además, Tae-hyun le dice que el golpe conectó tan bien que ni siquiera pudo sentir nada en sus manos después. Pero entonces Hyeon de repente balancea el bate, lo que asusta a Tae-yeon y lo deja genuinamente asustado. Tae-yeon le pregunta cuál es el problema. Hyeon responde que se había esforzado muchísimo todo este tiempo solo para ver la cara de esa persona, y que había pasado por todo tipo de dificultades y puesto una enorme cantidad de esfuerzo y energía para lograrlo. Tae-hyun le pregunta si es una entrevista, pero Hyeon se enfada mucho y le dice que no, que la pelota que golpeó ese día terminó atascada en el ojo de su novia y se estrelló contra su cabeza. Tae-hyun piensa que pudo haber matado a alguien, pero Hyeon golpea el bate contra el autobús, haciendo que el entrenador crea que se atascó. Se levanta y sale a ver, pero encuentra a Tae-hyun y a Hyeon de pie allí. La gente se lleva a Hyeon y el entrenador se queda conmocionado al oír que alguien se lastimó. El grupo de la persona herida se fue todo junto poco después. Con el bate atascado en el autobús, cada jugador intenta con todas sus fuerzas sacarlo. Incluso los más fuertes del equipo lo intentan uno tras otro, pero ni uno solo logra moverlo. Los jugadores empiezan a hablar de que ni los más fuertes pudieron moverlo un poco, y algunos piensan que necesitarán una máquina para sacarlo. En ese punto, todos concluyen que quien logre sacar el bate será el rey del equipo de béisbol. Coinciden en que no es algo que cualquiera pueda hacer, solo alguien realmente especial podría lograrlo. Justo entonces, el conductor del autobús aparece y pregunta si ya cargaron el equipaje, pero se detiene en seco y se queda atónito al ver un bate sobresaliendo de su autobús. Luego se enfurece y arranca el bate de un solo movimiento, dejando a todos en shock.
El conductor, que se molestaba cuando lo llamaban héroe al volante, se siente feliz y orgulloso cuando lo llaman héroe de la gloria y rey conductor. Esa noche los jugadores se reúnen y hablan de cómo vencieron a Hyugan High. Coinciden en que una gran razón fue que Yu Ziyang lanzó bien todo el partido. Aún así, el capitán Deng Wu cree que equipos famosos como Hyugan tienen tantos buenos jugadores que ganar un partido no significa mucho. Siente que mostraron demasiado de lo que podían hacer ese día. Junko, que repite curso, le dice que no se preocupe tanto, bromeando con que si sigue estresándose así, se quedará calvo muy pronto por la tensión. También señala que preocuparse no cambia nada y que los de primer año que se unen al equipo esta vez pueden lanzar y batear muy bien. Honestamente, hace mucho que no veía a un novato dar un jonrón. Al oír eso, todos miran alrededor, preguntándose dónde fue el chico del jonrón. Uno de ellos dice que lo llamaron cuando el entrenador apareció y que la razón fue que alguien resultó herido por la pelota que golpeó. Mientras tanto, Tae-hyun se sienta en la oficina del entrenador, quien se quita la chaqueta, dejando claro que se prepara para darle a Tae-yang una lección que no olvidará pronto. El entrenador coge un bate y camina lento hacia Tae-yang, preguntándole si recuerda que hablarían al llegar a la escuela. Tae-hyun piensa que ya que las cosas llegaron tan lejos, bien podría aceptar el castigo y acabar con todo. Cierra los ojos intentando convencerse de que unos golpes de bate no lo matarán. Entonces el entrenador balancea el bate hacia su cara, pero en vez de golpearlo, lo extiende y le dice a Tae-yang que lo coja. Cuando Tae-yang extiende la mano y coge el bate, de repente se da cuenta, con un shock, de que es el mismo que usó durante el partido ese día. El entrenador le dice a Tae-hyun que balancee el bate como en el partido. Tae-hyun vuelve a su postura y piensa que ese golpe estuvo lleno de ira. Después simplemente balancea el bate en el aire, y el entrenador lo observa un rato antes de preguntarle si... Esa cosa patética que acaba de hacer se suponía que era un swing. El entrenador le pregunta si recuerda qué tipo de lanzamiento golpeó, pero Tae-hyun responde que sí, que fue un swing de béisbol. Mientras tanto, en otro lugar, un jugador calvo se acerca al lanzador del partido y le pregunta si de verdad cree que pueden quedarse ahí y aceptar perder contra una escuela como Pyongwon. El lanzador sigue llorando sin parar. Los otros jugadores lo motivan y animan, diciéndole que los mayores del equipo se vengarán cuando llegue el torneo principal. Al día siguiente hay una ceremonia de apertura para los estudiantes de Pyongwon High, pero este año el primer día de clases no es muy emocionante para muchos, incluido Tae-hyun. La noche anterior, el capitán va a la oficina del entrenador, quien le dice que lleve a Tae-yong a la sala del espíritu y el tiempo desde ese día, y que lo maneje como quiera. Tae-yong queda confundido sobre qué significa manejar. Mientras caminan, Tae-yong le pregunta al capitán qué es la sala del espíritu y el tiempo. El capitán responde con calma que ya esperaba algo así. Explica que Tae-yang se sentiría más cómodo con estudiantes de su mismo grado y que su habitación debería ser decente. Además, el capitán menciona a Min-woo, jardinero como Tae-hyun, y a Jong-woo, un dolor de cabeza, pero el mejor bateador. Tae-hyun tendrá mucho que aprender solo observando a los mayores. Después, Tae-yang entra en la sala del espíritu y el tiempo, pero la encuentra vacía. Se vuelve al capitán y le pregunta, pero este responde que en realidad hay alguien de pie justo detrás de él. Cuando Tae-yong se da la vuelta, encuentra a un tipo bailando como un maníaco con una máscara de caballo, lo que lo toma por sorpresa. El capitán luego menciona que también hay otra persona en la habitación. Efectivamente, otra persona con una máscara de vaca aparece de la nada, y todos empiezan a bailar juntos, incluido el capitán, quien se une sin reservas. El de la máscara de vaca le dice a Tae-yong que los mayores tiemblan y sudan para darle la bienvenida, pero él solo está ahí parado. Después de un rato, los tres se sientan y mezclan una bebida de soda. Tae-yang bebe la soda mezclada rápidamente con los demás, pero piensa que esa bebida de proteínas no le sienta nada bien. Después, los dos chicos de las máscaras hablan de cómo por fin pudieron usarlas de nuevo tras tanto tiempo.
Uno de ellos se vuelve a Tae-jong y le dice que tiene mucho que aprender de Dong-woo y Min-woo, así que debe prestar atención y observarlos bien. Los enmascarados empiezan a hacer tonterías, así que el capitán les dice que terminen los batidos, y así pasan la noche. De vuelta al presente, Tae-jong se queda dormido durante la ceremonia. Cuando termina, sus amigos se acercan y le dicen que despierte, que deben ir al aula. Tae-jong nota a dos chicos muy juntos y se pregunta si habrán venido de la misma escuela. Esa noche, el capitán y los otros dos deciden enseñarle a Tae-jang a divertirse, ya que no sabe disfrutar ni relajarse. También mencionan que en el juego que van a jugar, la penalización por perder es beber el batido de proteínas más asqueroso de un solo trago. Al día siguiente en la escuela, Tae-yeon aún saborea ese horrible batido de proteínas en su boca y no puede quitárselo. Piensa que, si no es hoy, no le quedan muchos días de uniforme, así que debería intentar hacer tantos amigos como pueda mientras sea joven y esté en forma. Después de eso, Tae-jong entra al aula con esa actitud de macho sigma y camina lento hacia su asiento, preguntándose si en los próximos 3 años podrá volver a lanzar. Dentro, todos empiezan a animarse y a divertirse, excepto Tae-jong, que cree que hacer amigos es la cosa más difícil del mundo entero. Luego mira por la puerta del aula y ve a la misma chica que estaba furiosa con él por destrozarle la escultura, pasando con su amiga. Al verla, se pregunta si ella también es de primer año, pero las otras chicas de la clase creen que Tae-jang las está mirando a ellas y que tiene una cara de pocos amigos. Justo en ese momento, alguien entra al aula y Tae-jang se asusta, pero resulta ser el profesor. El maestro se presenta brevemente, diciendo que es su tutor y que se llama Jun-suk y su asignatura es música. De repente, la misma chica de antes entra a clase y dice que se equivocó de aula. El tutor se pone un poco sospechoso con ella y le dice que se siente en el asiento vacío. Sorprendentemente, el asiento junto a Tae-jong es el único libre, así que ella va y se sienta a su lado. Durante la clase, la chica se sienta a ver un concierto en vivo de un ídolo de K-pop en su teléfono, mientras Tae-hyun está prácticamente temblando en su asiento, aterrorizado, pensando que ella podría decidir matarlo en cualquier segundo. Mientras tanto, el entrenador se reúne con el entrenador principal y saca a colación a Tae-jang, pero el entrenador jefe le pregunta de inmediato si añadir a Tae-jang no terminará afectando negativamente a Jungkook y al resto de los chicos del equipo. El otro tipo le pregunta al entrenador si realmente está tomando esa decisión solo por un único jonrón que ocurrió durante un partido de práctica. El entrenador le devuelve la pregunta al entrenador principal, preguntándole qué tan lejos solía batear jonrones en sus días de escuela, pero el entrenador jefe responde que en ese entonces estaban en la era del bate de metal y que él los golpeaba bastante lejos. El entrenador luego dirige la misma pregunta al entrenador Young, quien responde que él jugaba en la era del bate de madera y que, sinceramente, nunca fue el tipo de jugador al que le gustara salir a buscar los grandes batazos. El entrenador Jung piensa que la distancia del jonrón de Tae-jang fue impresionante, ambos entrenadores lo vieron. Además, señala que Tae-jang ni siquiera tiene fundamentos de bateo adecuados y aún así logró ese jonrón. Pero el entrenador principal responde que ese tipo de jonrón no viene solo de los fundamentos. El entrenador principal añade que Tae-hyun aún no sabe usar su fuerza correctamente, pero que, de todos modos, es bueno que nadie haya terminado seriamente herido por toda la situación. Por otro lado, Tae-hyun sigue sentado, muy nervioso, y no puede creer que haya logrado sobrevivir a 4 videos musicales completos de la chica sin perder la cabeza. ¡Una hazaña! Tae-yeon hace lo posible por echarle un vistazo a Hyun, pensando que sus ojos están definitivamente llenos de mucho resentimiento y que probablemente está tramando algo contra él. Justo entonces, el profesor entra al aula y les dice a todos que trabajaron muy duro en su primer día, y que de ahora en adelante deben tomarse su tiempo para conocerse mejor y hablar de cosas más detalladas, poco a poco, a medida que pase el tiempo. El profesor nota a Tae-hyun y le pide que levante la cabeza cuando él habla, porque es una falta de respeto. Luego les dice a todos que se ha acumulado una tremenda cantidad de polvo, así que deben limpiar juntos y terminar. Después de eso, el profesor asigna a todos a diferentes partes del aula para limpiar, algunos el pasillo, otros la pizarra y la estantería de atrás. Luego se acerca a Tae-hyun y Hyun y les dice que se queden para encargarse de limpiar el aula. Pero al hacerlo, el profesor de repente nota algo en la cara de Tae-jong y hace una pausa. Poco después, todos empiezan a limpiar y Tae-jong agarra el cepillo de limpieza, pensando que sostener el mango se siente mucho como tener un bate en las manos.
Luego levanta el cepillo y lo balancea en el aire, pero termina golpeando a las dos chicas de antes, lo que las enfurece muchísimo con él al instante. Las chicas salen furiosas del aula, culpándose mutuamente por andar cerca de Taehyung, pero Taeyan sale corriendo para disculparse, solo para encontrar a Gyeon lavando su cepillo ella sola. Taeyan piensa que realmente necesita ir a disculparse con ella. También reflexiona sobre cómo él entiende perfectamente la sensación de que algo muy preciado te sea arrebatado de la noche a la mañana, especialmente cuando él mismo fue quien lo causó. Taeyun finalmente reúne valor para hablar con ella, pero justo en ese momento, Hyun se enfurece de repente y parte el cepillo por la mitad, lo que asusta tanto a Taeyong que se da la vuelta y sale corriendo tan rápido como puede. Corre hasta el pasillo pensando que todo fue absolutamente aterrador y que si ella lo hubiera atrapado, su vida habría terminado justo en ese instante, sin duda alguna. Taeyeon termina chocando con su compañero de cuarto, quien le pregunta casualmente si ya hizo amigos, pero Taeyeon responde que en lugar de amigos está haciendo enemigos por doquier. El chico empieza a irse diciéndole a Taeyeon que haga lo que le diga su clase y que no holgazanee. Taeyeon se maldice por no pedir ayuda cuando pudo, pero entonces el chico se detiene en seco y se da la vuelta para preguntarle si solía lanzar un poco en la secundaria. El chico menciona casualmente que planea hacer algo de bateo libre por primera vez en mucho tiempo ese día, y por eso quiere que Taehyung salga y le lance algunas bolas de práctica mientras él trabaja en su swing. Más tarde, el compañero de cuarto de Taehyung vuelve al campo y se pregunta dónde está Taehyung. El chico saluda al entrenador principal, quien le tira de la oreja y le dice que le dio un respiro porque dijo que estaba herido, pero ahora se está volviendo descuidado de nuevo. Otro entrenador le pregunta si su tobillo ya está bien, a lo que el chico responde que sí, pero el otro entrenador lo interrumpe de nuevo y le dice que no se emocione y se exceda. Luego le dice al entrenador principal que, gracias a ese pícaro, su equipo está sobreviviendo. El chico abraza a Tae-yang y Tae-hyung explica que vino enseguida después de terminar de limpiar la clase. El chico le entrega la pelota a Tae-hyung y le dice que se quite esa cara seria y se ponga bien. Explica que, como es la primera vez que batea en mucho tiempo, solo quiere sentir el tacto y no quiere presión. Dice que si el lanzamiento es malo, lo esquivará él mismo, pero si es bueno, planea golpearlo. Sin embargo, cuando el chico menciona que Tae-yang ya no es lanzador, Tae-yang se enfada mucho. En respuesta, le lanza la pelota directamente, golpeándolo en la espalda y haciéndolo caer al suelo. El chico le dice a Tae-yang que podría no haber muerto allí, que solo pidió su ayuda para sentir las cosas, pero ahora la gente lo persigue por eso. También le dice a Tae-hyung que, gracias a él, casi tiene que volver a rehabilitación justo después de haber terminado la última. El chico le entrega el bate a Tae-hyung y le dice que lo balancee justo por el medio. Después, los dos terminan en una discusión bastante acalorada y Jungkook sale corriendo tras Tae-hyung sin dudarlo. En ese mismo momento, el capitán se queda allí observándolos y piensa que el tobillo de Jungkook debe estar completamente curado ya por la forma en que se mueve. Luego se vuelve hacia Yusiyang y señala que lanzó muchísimos lanzamientos durante el partido anterior, pero Yusiyang responde que siente que la buena sensación y el impulso que tenía del juego van a desaparecer si no los mantiene. Sin embargo, el capitán le dice que si el entrenador se entera de que está lanzando sin permiso, terminará agotándose mucho, así que debe asegurarse de obtener permiso primero. Pero Yu Chang responde que ya tiene permiso directamente del entrenador. Después, Yu Seong lanza una bola que el capitán logra atrapar, pero Yu Seong sigue lanzando una tras otra. Jungkook y Tae-hyung observan su práctica, y Jungkook le pregunta a Tae-hyung si ese es el mismo que lanzó ayer y si tiene algún rencor al lanzar, ya que la bola sigue mejorando. Yu Seong le pregunta al capitán si puede lanzar una bola quebrada para la última. El capitán le pregunta qué lanzará exactamente, y Yu Seong dice que será un sinker. Viendo esto, Jungkook le pregunta a Tae-yong si lo lanzó en el partido de ayer, porque cree que el capitán intenta mantenerlo oculto mientras practican. De repente, Yu Seong le dice a Jungkook que mire desde atrás para ver si el movimiento de la pelota está bien, y luego lanza un sinker que el capitán logra atrapar. Jungkook piensa que Yu Ziyang se convertirá muy pronto en el as del sinker del equipo. Sin embargo, Tae-hyun recuerda sus días de secundaria, cuando jugaba contra otro equipo y él era el lanzador. Tae-hyun sigue lanzando sus bolas a los bateadores, lanzando como el receptor le indicaba, hacia arriba, luego a izquierda y derecha, y finalmente al centro. De vuelta al presente, Tae-yong lanza una bola al capitán, quien apenas logra esquivarla.
Jung-woo le dice a Tae-yong que la bola también intentaba matar al capitán. El capitán se enfurece con Tae-yong y le dice que sea honesto si de verdad lo odia. Al ver eso, Jung-woo le pregunta a Yu-jeong si realmente aprendió ese sinker de él. Días después, un partido oficial de Pyongwon finalmente comienza. Los padres de un bateador están en las gradas, esperando desesperadamente que su hijo demuestre habilidades asombrosas. El padre se inclina y le dice orgulloso a su esposa que su hijo definitivamente se parece a él. Pero en cuanto el bateador falla el tiro por completo, el padre se enfurece y exige a gritos por qué su hijo está parado así. Si es el primer bateador, debería estar bateando sin dudar. El bateador sigue fallando tiro tras tiro, lo que enfurece aún más al padre, quien empieza a preguntarse en voz alta a quién demonios podría parecerse el chico para jugar así, lo que termina molestando y enfureciendo a su esposa con él. En la siguiente bola, el bateador hace un swing de aspecto muy torpe que enfurece aún más al padre, quien empieza a despotricar sobre por qué su hijo deja pasar todos los lanzamientos buenos, y luego elige batear los desordenados y terribles. Después de tanta frustración y tira y afloja en las gradas, el chico, que resulta llamarse Min-woo, finalmente se adelanta, logra conectar con la pelota y sale corriendo tan rápido como puede directamente hacia la segunda base. Después es el turno del capitán del equipo de batear. El entrenador decide iniciar su estrategia ahora que el corredor es el capitán. El lanzador tira la bola, el capitán logra golpearla y corre lo más rápido posible, pero es eliminado. Min-woo, sin embargo, llega a salvo a la base. Todos empiezan a animar a Min-woo por su increíble trabajo, como se esperaba de él. Ahora es el turno de Jungkook, sube al montículo y justo en la primera bola logra golpearla, sorprendiendo a todos. Después, un corredor está en segunda y otro en tercera. Para el bateo va Byung-tak, considerado un jugador estrella. El lanzador tira la bola, Byung-tak intenta golpearla con todas sus fuerzas, pero no puede y así es ponchado tras 3 strikes. Todos piensan que el lanzador tiene la confianza para tirar la misma bola quebrada 3 veces seguidas y que sus habilidades han mejorado mucho desde el año pasado. Por otro lado, el capitán cree que si Min-woo llega a base y lo avanza, Jungkook o Ba-Jung-tak deben traerlo a casa. Añade que si Ba-Jung-tak no cumple su papel en el orden de bateo, entonces Gang In-hye y su equipo pueden luchar por la primera victoria de sacrificio. Ahora es su turno de defender, todos corren al campo y el lanzador de Ba-Jung-won-hye será Gang Min. Mientras tanto, Tae-yong se sienta en el banquillo y piensa que si no lo hubiera considerado entonces, lo que era su territorio no significaría nada ahora. Nunca encontraría rastros de sí mismo en ese plato negro, y aunque el equipo esté defendiendo, su lugar ahora es aquí, en el banquillo, y no en el campo de tierra donde desearía estar. Sin embargo, el bateador del equipo contrario logra conectar un tiro muy sólido, pero Byung-tak extiende la mano y la atrapa en el último momento posible antes de que se escape. El partido continúa con el lanzador tirando la bola una tras otra, pero Tae-hyung observa de cerca y piensa que no está lanzando como debería, porque los lanzamientos son notablemente débiles y no tan precisos como se necesita. Jung-woo se acerca y golpea a Tae-yong para sacarlo de su ensimismamiento, diciéndole que deje de pensar en cosas inútiles, porque Kang-min y Dong-woo tienen un ritmo muy bien coordinado entre ellos que les funciona. Jung-woo también le dice que confíe plenamente en sus compañeros de equipo, porque eso es, sinceramente, lo único real que puede hacer por ellos mientras está sentado en el banquillo. Después, el equipo se reúne de nuevo y Jung-woo les dice a todos que en el próximo ataque llegará a base vivo, pase lo que pase, así que tienen que encontrar la manera de traerlo a casa cuando lo haga. Después, el partido continúa un poco más antes de que sea el turno de Byung-tak de volver a batear. El entrenador lo aparta y le dice que observe el primer lanzamiento con atención, porque ceder un out por un solo lanzamiento es una pérdida demasiado grande para el equipo ahora mismo. Sin embargo, el entrenador le pregunta si es exceso de confianza o confianza lo que tiene, y qué se supone que deben aprender los niños al verlo, pero Byung-tak simplemente responde con un no a cada pregunta del entrenador. Luego camina hacia el montículo y, cuando el lanzador tira la bola, logra golpear un batazo masivo. Byung-tak conecta un jonrón que sale del estadio, y el capitán y los demás piensan que lo esperaban, porque es rápido. Ahora es la primera carrera y la crisis que inevitablemente llega es, de hecho, una crisis importante. El equipo de Taeyang va a defender, y el lanzador tira la bola directamente hacia el bateador, quien logra golpearla, pero la bola llega a los guantes de otro jugador. El fildeador lanza rápidamente la bola a otro jugador, quien logra ponchar a 3 bateadores a la vez, un triple play. Después, el entrenador le pregunta a Yu-seang si calentó su hombro por completo, y Yu-seang responde que siguió haciéndolo hasta ahora mismo.
El entrenador le dice a Yu Ziyang que termine el partido restante, pero Taeyang lo mira con una mirada concentrada. Además, la parte alta del ataque de la novena entrada terminó sin carreras adicionales, y sigue la parte baja de la novena. Pyong Won-hai sustituye a su lanzador y trae a Yu Ziyang al montículo. Y desde el principio, él se prepara y lanza una curva, pero el bateador se queda completamente quieto y no batea en absoluto. Sin embargo, el bateador piensa que Yushong estaba allí mostrando cada habilidad que tenía, y que todo parecía como si en realidad pudiera estar un poco nervioso por debajo de todo. Jung-gu se enfurece con el entrenador y le pregunta qué planea hacer si Yu Ziyang termina adquiriendo los estúpidos hábitos y habilidades que Taeyang ha estado trayendo al equipo, pero el entrenador no se molesta en darle ninguna respuesta. Por otro lado, el capitán se vuelve hacia Yu Jeong y le hace una señal haciéndole saber que fue un muy buen lanzamiento y que debe seguir así. Yu Jeong se prepara y lanza otra bola que vuela directamente hacia el bateador, pero justo cuando se acerca, el bateador decide batear, pensando que la bola llegaría a medias, cerca del centro de la zona de strike. Logra golpear la bola y esta vuela muy alto, pero otro jugador del equipo contrario la atrapa, y con eso el bateador es ponchado. Al ver eso, Taeyang y el resto de sus compañeros empiezan a celebrar, mientras los bateadores del otro equipo parecen bastante tristes y decepcionados. Luego, otro bateador del equipo contrario se acerca al plato y resulta ser un bateador emergente. El capitán lo mira y nota que no solo es muy alto, sino que también tiene músculos sólidos y desarrollados, lo que le dice de inmediato que este tipo será un jugador realmente asombroso con el que lidiar. El partido continúa con Yu Seong preparándose y lanzando. El bateador batea y falla por completo. Luego, en la segunda bola, el bateador balancea el bate increíblemente alto y le pone mucho esfuerzo, pero a pesar de todo, no logra hacer contacto con la bola. Después de eso, las cosas van de mal en peor para el bateador, ya que es ponchado en la tercera bola, lo que resulta ser un final bastante desafortunado para él después de tanta expectativa. Sin embargo, el entrenador piensa que Yushong avanzó audazmente y logró eliminarlo. Pero también se pregunta que si ese bateador realmente tuviera las cualidades de un bateador de limpieza, ya habría estado en la alineación titular desde el principio. El capitán entonces habla y les recuerda a todos que ahora hay 2 outs, así que necesitan mantenerse concentrados y asegurarse absolutamente de no bajar la guardia ni por un solo segundo hasta el final del partido. Desde la banca, un jugador observa y piensa que Yu Jeong es increíble en el montículo. Comenta que, de verdad, le recuerda muchísimo a aquel jugador de las grandes ligas de antaño. ¡Un crack! Al oírlo, Tae-hyun recuerda el pasado. Un niño le dio una postal de Bong-chan diciéndole que, al lanzar, se parecía muchísimo a ese jugador. Tal cual. El niño le dijo que si practicaba con mucho esfuerzo, algún día sería un lanzador como Bong Chan-woo, y le preguntó si podrían jugar juntos en el campo. ¡Qué ilusión! Taeyang respondió que no practicaba tanto, pero que si se comprometía y entrenaba mucho más, claro que sí, podría ser un lanzador muy bueno. ¡Un as! Jo Seong, con mucha determinación, dice que practicará béisbol con todas sus fuerzas desde ahora. Se esforzará al máximo. Algún día será un gran lanzador, igual que él. ¡Lo jura! De vuelta al presente, Taeyun piensa que ni él ha lanzado algo tan increíble como lo de Yu Jeong. Con ese pensamiento en mente, el equipo de Taeyun gana el partido. Victoria total. Termina el partido, los equipos vuelven al autobús. Un jugador rival se acerca al compañero de Taeyang, que guarda el equipaje. Le pregunta si aún le cuestan las bolas curvas. ¡Qué descaro! Comenta que es incómodo decirlo, pues perdió. Resulta ser Jun-soo, lanzador de segundo año de Gangen High. El compañero de Taeyang admite su debilidad ante las curvas, y Jun-soo estaba decidido a lanzar solo eso, estrategia pura. Jun-soo le dice que es natural explotar debilidades en el campo. Le pregunta si sabe cuánto se esforzó para ganarle. El compañero de Taeyang asegura que la próxima vez ganarán, sí o sí, y uno de ellos llegará a las nacionales. ¡Promesa! Antes de irse, le avisa a Jun-soo que su próximo rival es Haegang High. De vuelta en el bus, Taeyang piensa que ha encontrado un espía. Jung-gu está ocupadísimo al teléfono con sus padres, contándoles todo, hasta el más mínimo detalle del día, un chismoso. Al verlo, Tae-hyun piensa que Jungkook es un niño. Aunque ya es un estudiante veterano con su propia identificación, se vuelve un bebé total al hablar con sus padres. ¡Qué cosa! En ese momento, el capitán aparece y reparte bocadillos a todos en el autobús, incluido Tae-hyun.
Les dice que los padres de Min-woo los proveyeron. ¡Qué detalle tan rico! Después todos se acomodan y se divierten a su manera, pero Taehyung recibe un mensaje de sus padres. No pudieron ir a animarlo al partido de hoy. ¡Qué pena! La mamá de Taehyung le pregunta por mensaje si no ha jugado últimamente. ¿Es por falta de habilidad o porque el entrenador es un tipo raro y difícil? ¡Qué interrogatorio! Taehyung responde que todos en el equipo son muy amables. Además, el rival de hoy era demasiado débil, una ganga, así que no hizo falta que él jugara. Un paseo. Su mamá empieza a molestarlo y Taehyung se siente bastante fastidiado y molesto. ¡Qué pesada! Taehyung recuerda el pasado. Yoo Seong llora frente a otros estudiantes. Se burlan diciéndole que si no puede atrapar algo tan simple, es su culpa que el equipo pierda. ¡Qué crueles! Taehyung interviene defendiendo a Yuseong. Recién empezó a jugar, es normal, pero los chicos le replican que por los errores de Yuseong su equipo perdió muchos puntos de golpe. ¡Vaya lío! Taehyung se enfurece y les dice con audacia que si él no permite ni un solo punto desde ese momento, ni uno, aún hay una gran posibilidad de que su equipo remonte y gane, a por todas. Más tarde, en un partido, los padres de Taehyung lo animan. Él hace un gesto raro antes de lanzar, y el entrenador se pregunta qué será. Taehyung lanza la última bola y ¡zas! Su equipo gana el partido. Victoria asegurada. Terminado todo, se reúnen para una gran foto grupal de celebración. Luego, los padres de Taehyung lo llevan a McDonald's para festejar su victoria por todo lo alto. ¡Qué banquete! La mamá de Taehyung le dice feliz que le comprarán una hamburguesa, su favorita, y se pregunta en voz alta cómo su hijo se volvió tan increíblemente bueno en béisbol. ¡Un prodigio! Taehyung responde con una gran sonrisa que es bueno por naturaleza, como es el mejor, sin duda. Hasta se consiguió una medalla de oro para probarlo. ¡Un campeón nato! El papá de Taehyung interviene diciendo que fue el mejor jugador del campo. Se pregunta si su hijo será profesional. Taehyung responde con confianza que de mayor será como Bong Chan-woo y seguirá sus pasos. Un futuro brillante. Taehyung les muestra una foto de ese jugador, diciendo que Yoo Seong, un compañero, se la dio. Incluso le enseña béisbol, porque es un desastre. Al día siguiente, la escuela entera comenta la victoria del equipo de béisbol. ¡Qué emoción! Uno de los chicos sugiere preguntarle directamente a Yoo Seong, el beisbolista de su clase. Señala que este novato jugó ayer como lanzador cerrador, algo muy importante, un debut estelar. En ese momento, la profesora entra y nota los cuchicheos, pregunta de qué hablan, y los alumnos explican rápido que es de Yoo Si-yang, del equipo de béisbol, y su increíble actuación de ayer. ¡Un espectáculo! La profesora se acerca a Yoo Seong y le dice que, aunque sus habilidades en béisbol son impresionantes, su dibujo, la verdad, no es tan bueno. Yoo Seong responde que dedicó todo su tiempo y esfuerzo al béisbol, prioridades claras. La profesora se gira a la clase y les pide que animen fuerte a Yoo para que triunfe en el béisbol. Luego les dice que se calmen y se concentren de nuevo en sus dibujos, a seguir creando. Los alumnos animan a Yoo. La profesora nota que estos novatos son inesperadamente amables, no como los de ahora. Al terminar la clase, Yoo Seong se topa con Tae-yeon y le pregunta si la siguiente es arte. Tae-yeon responde que por eso van al aula de arte. Lógico. Más tarde, en el aula de arte, Tae-yeon está solo y ve a Hyun. La profesora llega y pregunta por qué todos están atrás. Les dice que se sienten adelante, que están vacíos. Advierte que quien no se mueva limpiará el aula todo el año. Menuda amenaza. Después casi todos se levantan y van a los asientos delanteros, menos Taehyung, que se queda quieto. La profesora anuncia que si alguien no se ha sentado, debe hacerlo antes de que cuente hasta 5. Tic-tac. Al oír eso, Taeyeon salta y corre a un asiento delantero. Piensa que no es el mismo pupitre de antes, así que sobrevivió a la situación sin problemas. ¡Por los pelos! Taeyeon se pregunta dónde se sentó la chica. Mira y ve a Hyun al fondo, en la esquina derecha. La profesora menciona el partido de béisbol de ayer y busca a Taeyeon.
preguntando si él también está en el equipo. Lo tiene en la mira. Tae-jung confirma rápido que está en el equipo. La profesora le pregunta cómo se sintió ganar y representar a la escuela. Tae-jung le dice que no jugó, así que no sabe mucho, pues es solo un suplente. Pobre. Al oírlo, la profesora lo tranquiliza. Su momento de brillar llegará. Luego se gira a Hyun y dice alegremente que animen al equipo de béisbol. Pero Hyun responde que no quiere, para nada. ¡Qué carácter! Hyun explica que al ver pelotas de béisbol siente que le aplastan la cabeza. Le cuesta estar cerca de ese deporte. Justo entonces, la profesora nota que su lápiz está roto y amablemente le ofrece uno nuevo. ¡Qué detalle! Hyun sigue a la profesora a su escritorio. Ella le afila el lápiz y aprovecha para preguntarle si tiene algún sueño o interés que la apasione. A ver qué sale. Pero a Hyun le cuesta responder. Es muy tímida al hablar de sus sueños. Aún así, reúne valor y le dice a la profesora que su sueño es la cerámica. ¡Qué valiente! La profesora le pregunta si va a una academia de arte y menciona que se verán a menudo. Mientras, Taeyong dibuja en su pupitre. El chico de al lado lo mira y le dice que dibuja bastante bien. Un artista oculto. Al verlo, todos en la mesa empiezan a felicitar a Taeyang por su dibujo. Él se da cuenta de que el béisbol ha hecho sus manos más firmes y controladas. Un efecto secundario inesperado. Luego mira a Hyun y piensa que se ha ido otra vez a pedir un sacapuntas. Se pregunta cómo será de cerca el dibujo de una aspirante a artista. ¡Qué curiosidad! Se gira despacio para ver su dibujo desde su asiento y se sorprende. Es realmente bueno, mucho mejor de lo que esperaba. Justo entonces, Hyun aparece de la nada y lo pilla mirando. Taehyung se da la vuelta rápido, pensando que lo van a matar. Pillado infraganti. Mientras en el instituto Hee-gang, el equipo de béisbol entrena duro para su próximo partido. Un bateador se pregunta si un compañero confunde el siguiente juego con la final, por lo serio que se lo toma. Demasiado intenso. El receptor añade que su próximo partido es contra Pyongon, que ni siquiera tiene un lanzador a su nivel. Yagang aspira a la conquista nacional, y Pyongon ni siquiera está en su radar como amenaza seria. Poca cosa. Pero incluso contra un rival así, el jugador más joven de Jagan High fue golpeado. Por eso ahora desean ganarles. Para lograrlo, al menos deberán batear sus lanzamientos, a por la revancha. Además, el bateador piensa que los lanzamientos de Yang Wan son de nivel nacional. Cree de verdad que si lo escuchan y siguen su liderazgo, sin duda, llegarán al torneo nacional. Objetivo claro. El lanzador piensa que será divertido enfrentar a Jungkook y al corpulento número 4, que no batea curvas, solo es fuerte. Para él no son amenazas. En Pyongwon practican defensa exterior. Taeyong trabaja más duro que nunca, siguiendo la bola sin parar. ¡Un titán! Pero si falla, debe hacer 10 flexiones al instante. Repite la misma rutina una y otra vez. Atrapar la bola limpiamente y lanzarla con precisión al campo corto para el relevo. Un bucle sin fin. Si falla una vez más, el castigo sube a 20 flexiones. Después de todo eso, el entrenador agarra a Taeyang por las orejas y le dice sin rodeos que no puede soportar más su horrible forma de lanzar. ¡Qué vergüenza! El entrenador le pregunta si de verdad era el mismo que lanzaba antes. A Taeyang le duele mucho oír eso. Le dice que lo siga, que no necesita malgastar su energía haciendo lo que hacía, a cambiar de aires. Al verlo, la gente piensa que Taeyang finalmente se va con el entrenador, por lo mal que ha lanzado la bola y por sus fallos al atraparla en toda la sesión. Un desastre total. Después, dos jugadores presumen, lanzándose la bola y atrapándola perfectamente, sin fallar. Repiten los movimientos un rato, pero uno decide subir el nivel y hace algo más guay. Atrapa la bola entre sus piernas. ¡Un showman! El entrenador los pilla y castiga a todos con flexiones.
Les dice que están haciendo el ridículo y les recuerda que ya les había dicho que no hicieran el tonto en el entrenamiento, a sudar la gota gorda. Uno se queja de estar rígido, pero el otro se ríe y le dice que es el más descuidado al practicar. El primero le replica: ¿cuándo dijo él que estaba rígido por practicar demasiado? Vaya excusa. De repente, algo vuela sobre sus cabezas. Uno piensa que es un pájaro, pero los otros le preguntan: ¿por qué un pájaro aparecería de la nada en un lugar así? ¡Qué raro! Pero al girarse, ven a Taeyong con un sombrero. Resulta que ha estado practicando lanzándolo. Los chicos le preguntan si hizo esto todo el tiempo desde que se lo llevaron, pero Taeyong no responde y se va. ¡Misterioso! Antes, el entrenador le había dicho a Taeyang sin rodeos que su lanzamiento era un desastre, su forma de atrapar, inestable y poco fiable. Lo único útil de él, sinceramente, era su bate. ¡Qué palo! El entrenador siguió diciendo que, como Taeyang nunca se había dedicado a batear bien, no tenía fundamentos ni habilidades, pero justo por eso aprendería mucho más rápido que alguien con malos hábitos. Una ventaja inesperada. El entrenador le dijo que si no quería hacerlo, que no se molestara. Odiaba obligar a alguien a hacer algo que de verdad no deseaba. Un coach con principios. Además, el entrenador dejó claro que en los 3 años que Taehyung estaría allí, ni soñara con jugar partidos reales. Pero Taehyung replicó, preguntando si era tarde para él empezar de cero con el bate. Una oportunidad. Taehyung dijo que quería ser útil al equipo y no ser más un estorbo en el campo. Al oírlo, el entrenador le quitó el gorro y le dijo que quejarse y deprimirse así era el verdadero estorbo, a espabilar. También le dijo a Taeyang que aprendiera un swing completo para que el bate saliera natural en cualquier situación y que, en su caso, en vez de enfocarse en el bate, empezara practicando con su gorra, un método peculiar. Añade que sería bueno acostumbrarse a abrir los hombros, así podría ser útil al equipo. Garantiza que tarde o temprano, si tienen la voluntad, la edad no importa, a darle con todo. De vuelta al presente, todos se reúnen en la cafetería por unas pizzas. El entrenador anuncia que, antes de su próximo partido contra el potente Haya Ganhai, la directora les ha preparado esto especialmente. ¡Qué detalle! Añade que los nuevos uniformes de práctica de hoy también son un regalo de la directora. Ella les dice que, aunque sus notas sean malas o queden últimos en el torneo, los animará en silencio sin una palabra negativa. Pero hay algo que no tolera: perder contra Haya Ganhai. Ni hablar. La directora añade que oyó que ganaron el partido de práctica el otro día. Como dice el dicho, entrena como si fuera real, juega como si fuera práctica. Así que espera que ganen a Hyugan, con toda la fe. Al oír eso, la mayoría de los alumnos pierden el apetito, pero Taeyang piensa que a la directora le encanta el béisbol. Un estudiante dice que es al revés, odia al equipo y por eso hace todo esto a propósito. ¡Qué giro! También explica que el Instituto Hyugan y su escuela están a tiro de piedra, con instalaciones bastante parecidas, pero la gente sigue prefiriendo Hyugan. Vaya usted a saber por qué. Y encima parece que mandan a más alumnos a la universidad. Jungwoo comenta que cada vez que juegan béisbol, Hyugan los hace picadillo, así que no entiende por qué les parecerían tan buenos. Añade que el último partido de práctica fue un golpe de suerte en muchos sentidos, porque Yu Yang lanzó de maravilla y Taehyang, contra todo pronóstico, conectó un jonrón. Taehyang le pregunta si su escuela ha logrado vencer a Hyugan alguna vez, pero Jungkook le suelta sin tapujos que eso no ha ocurrido jamás, ni por asomo. El capitán añade que, incluso cuando el partido contra Hyugan sea cosa del pasado, aún les aguarda un camino espinoso y lleno de desafíos. Al escuchar eso, otro chico pregunta si Hyugan se alzará con el primer puesto de nuevo este año, como ya es costumbre. El capitán explica que si Hyugan repite la hazaña, entonces los 5 equipos, incluido el suyo, tendrán que batirse el cobre con uñas y dientes por la única plaza que queda para avanzar a las nacionales. Y por si fuera poco, Jungkook interviene y recalca que de aquí en adelante tendrán que dejarse el alma y la piel en cada partido que disputen, sin permitirse ni una sola excepción, a jugársela a tope. Jungkook también añade que Hyugan los va a ver como un aperitivo fácil, un bocado que intentarán devorar y tragar entero sin despeinarse. Y para evitar convertirse en ese festín, cada miembro del equipo necesita fortalecerse, volverse una roca inquebrantable, imposible de desmoronar.
Jungkook también destaca que si consiguen resistir y no ceder ni una sola carrera en la primera entrada, el equipo rival, en lugar de eso, comenzará a sentirse desconcertado y con los nervios de punta, y ese será el momento preciso en que su equipo podrá intervenir, tomar la iniciativa y hacerse con el control absoluto de todo el juego. Al día siguiente, por fin llega el tan ansiado partido entre Pyongwon-hee y Hyugan-hye. El entrenador aparta a un chico de pelo azul y le suelta que hoy le toca lanzar a él, lo que lo pilla totalmente desprevenido y lo deja sin habla, simplemente no puede creer lo que está escuchando. Le dice al entrenador que, de verdad, deberían haberle avisado con antelación para que pudiera prepararse psicológicamente, pero el entrenador, con una sonrisa pícara, le replica que si se lo hubiera dicho, se habría quedado en vela toda la noche anterior, dándole vueltas al asunto hasta enfermar. El pobre chico aún no logra asimilar que, de verdad, será él quien lance en un partido tan crucial ese día. Se desmorona por completo y rompe a llorar a lágrima viva en ese mismo instante, girándose hacia el capitán para preguntarle, entre sollozos, si él ya estaba al tanto de todo esto. Sin embargo, el capitán simplemente le replica que en este preciso momento no tiene ningún sentido ponerse a explicarle todo aquello. Lo único que necesita es serenarse, recomponerse y concentrarse en lanzar, siguiendo al pie de la letra las señales que él le indique cuando llegue el momento oportuno durante el juego. Acto seguido, ambos equipos se forman y se colocan justo uno frente al otro. El lanzador del equipo rival da un paso al frente y termina plantándose cara a cara con Taehyung, clavándole la mirada y soltándole sin miramientos que hoy lo va a pulverizar como es debido y se encargará de que no lo olvide jamás. Taehyung se molesta un poco al escuchar aquello, pero luego reflexiona para sí mismo que, total, quizás ni siquiera tenga la oportunidad de jugar en ningún partido durante los próximos 3 años. Así que, con un tono de voz bastante sereno y sin inmutarse, le suelta al lanzador que, para empezar, ni siquiera figura en la alineación de hoy. Al escuchar aquello, el lanzador se siente de inmediato terriblemente avergonzado y completamente descolocado por la respuesta. Empieza a balbucear, a inventar excusas a la desesperada y a decir lo primero que se le pasa por la cabeza, solo para intentar salir del aprieto tan incómodo en el que él mismo se había metido. Acto seguido, el partido por fin se pone en marcha. El entrenador reflexiona para sí mismo que si Jong-hwan, el lanzador estrella de Hyugan-hee, sale como abridor ese día, entonces el primer lanzamiento que se haga será, sin la menor sombra de duda, una bola rápida, apuesta segura. Y, como era de esperar, el lanzador se prepara y suelta la bola. Minwo, que está al bate, la falla por completo, sin siquiera acercarse a hacer contacto con ella. Al presenciar esto, los demás, que observan desde los alrededores, empiezan a pensar para sí mismos que, a pesar de que Manuel ya sabía de antemano que sería una bola rápida, ni aún así logró conectar un solo swing. Pero el entrenador interviene raudo y veloz, diciéndole que no se quede ahí parado admirando el lanzamiento, sino que preste muchísima atención al timing exacto con el que llega la bola. Sin embargo, la situación no mejora en absoluto, ya que con la segunda bola el bateador termina siendo ponchado sin piedad. El partido continúa, con el lanzador dejándose la piel para ponchar a cada bateador. Además, si no logran ni siquiera batear bien y hacer buen contacto, pues no harán nada de provecho en el campo. Así de simple. Es el turno de Pyongwon para defender, y el que sube al montículo hoy es el mismísimo Young-rae. Ya está temblando como flan, visiblemente aterrado, y eso que aún no ha lanzado ni una sola bola. Young-rae piensa que hará lo que sea, seguirá desesperadamente cada señal que Dong-woo le dé desde detrás del plato, y lanzará con todo su corazón por él, pase lo que pase en el campo. El capitán pide un cambio de velocidad. Young-rae se prepara y lanza exactamente como le indicaron, pero aún así termina estropeándolo, a pesar de seguir las instrucciones al pie de la letra. El capitán reflexiona, si el bateador hubiera conectado justo por el centro, habría sido un batazo perfecto, pero no lo hizo, probablemente porque estudió con cautela el primer lanzamiento antes de tomar su decisión. El capitán se asombra. Hyugan tiene una plantilla tan profunda, con tanto talento. Y aún así, cada año, sin falta, meten a un novato en la alineación titular. Eso sí que habla del nivel de su programa. Para colmo, la ofensiva de Pyongwon está hoy totalmente anulada, lo que complica muchísimo las cosas de aquí en adelante. Pero, pese a todo, deben hacer lo imposible por frenar al rival y evitar que el daño sea aún mayor. Jung-rae vuelve al trabajo y sigue lanzando desde el montículo, mientras Byung-tak también está en el campo, jugando su posición al mismo tiempo. Jung-rae le dice al capitán que está bien, que la próxima vez los frenarán, pero el capitán, viendo el lanzamiento de Jongri mejor de lo esperado, sabe que no pueden borrar errores, así que a empezar de cero. El entrenador, mientras tanto, se pregunta qué demonios hacen con lo que han practicado. Luego, el capitán se acerca a Byung-tak y le dice sin rodeos: olvídate del error, aquí nadie te culpa de nada, ni un poquito. Taehyung, al ver todo esto, se da cuenta lentamente de que el equipo entero está temblando, muy afectado y que, sinceramente, no hay absolutamente nada que él pueda hacer para remediarlo. Luego ve a Young-rae solo en un rincón, con el ánimo por los suelos, e intenta acercarse. Pero justo en ese instante, el entrenador aparece de la nada y llega antes.
El entrenador se sienta junto a Yang Rai y le explica que los compañeros no paraban de cometer errores en el campo y que, por esa acumulación de fallos, él acabó recibiendo un jonrón de 3 carreras que golpeó duramente a todo el equipo. Yang Rai se vuelve al entrenador y le dice: cuando la bola sale volando tras un batazo, eso es béisbol, es la esencia del juego, pero si la golpean y se queda pegada al bate con un clac, entonces ya no sería béisbol, sería un chicle pegado que no va a ningún lado. Le dice al coach que no lanzará para siempre y que los chicos no cometieron esos errores a propósito. Así es el béisbol, a veces. Hay que sacudírselo, volver al campo y hacerlo de nuevo. Al escucharlo, el entrenador no pudo evitar esbozar una sonrisa. El entrenador le dice que la próxima entrada es toda suya. Hoy deposita en él su plena confianza, dejando todo en sus manos porque, sinceramente, lo ha estado haciendo de maravilla en el campo. Enseguida, Byung-tak vuelve al plato, piensa en cómo sus compañeros apenas podían moverse y se pregunta si el lanzador rival le atacará de nuevo con una bola rápida. Anoche el entrenador los reunió y les contó del lanzador rival. Sus bolas alcanzan 153 de máxima y en los partidos lanza en los 140 y tantos sin despeinarse. ¡Una barbaridad! También les advirtió que sus bolas rompientes son excelentes y muy difíciles de dominar, pero su arma definitiva sigue siendo esa bola rápida, increíblemente pesada y potente, que lanza con toda su fuerza. Para colmo, ya se rumorean contratos profesionales, un talento de verdad. En el presente, el lanzador piensa que la fuerza bruta de Byung-tak es de nivel preparatoria superior y que es letal con las bolas rápidas interiores que van directo a él. Sin embargo, por lo que ha visto, sabe que Byung-tak es muy vulnerable y débil ante las bolas rompientes. Eso le da una idea clarísima de cómo atacarlo. Y peligroso cuando se trata de bolas rápidas lanzadas directamente hacia él, por dentro. Un hueso duro de roer. Sin embargo, también sabe, por lo que ha observado en ocasiones anteriores, que Byung-tak es en realidad muy vulnerable y bastante débil cuando se enfrenta a los lanzamientos de quiebre. Esto le da una idea bastante clara de la estrategia exacta que quiere emplear para atacarlo. Un punto débil descubierto. Por otro lado, Byung-tak piensa para sí mismo que el equipo contrario, claramente, los está menospreciando y subestimando sus capacidades. Por eso, está seguro de que irán directamente a por él con su bola rápida más confiada, desde el primer momento. Y es que, en todo su equipo, nadie es más fuerte contra las bolas rápidas que él. ¡Que vengan! El lanzador se prepara y suelta la bola. Byung-tak intenta con todas sus fuerzas hacer un contacto sólido con ella, pero la bola resulta ser un lanzamiento de curva que lo engaña por completo, y la falla por un pelo. Se la jugó y perdió. Más temprano en la sala de reuniones del equipo contrario, su entrenador les había comentado que Pyong Hwang-hye tiene una plantilla realmente escasa y que la mayoría de los mismos jugadores que aparecieron en el partido de práctica serán, sin duda, los mismos que saldrán al campo en el partido de verdad contra ellos. Poca sorpresa. Así que les dice con toda seriedad que si conocen a su oponente al dedillo de pe a pa, entonces no hay nada de fantasía ni de complicado en ello, y que a la hora de lanzar en la zona, al rival solo le agrada, de verdad, un tipo de lanzamiento muy particular, a por él. De vuelta al presente, Byung-tak termina siendo ponchado. Luego le dice al lanzador que tire solo 10 lanzamientos más y descanse, pero el lanzador se niega rotundamente, diciendo que no parará hasta que su corazón y su brazo se rompan del esfuerzo. Al oír tal respuesta, el entrenador se enfurece y lo agarra de la oreja, diciéndole que siga y eche a perder su carrera si eso es lo que de verdad quiere. Después, el partido se reanuda y la brecha en el marcador sigue creciendo. Luego, en la parte alta de la cuarta entrada, Pyong Won-hee pasa al ataque. Ahora le toca batear a Jung-gu y se pregunta por qué su equipo se ha quedado paralizado, a pesar de sus esfuerzos por animarlos antes. Sube al montículo con gran determinación, pensando que debe romper esta racha y darle la vuelta al partido para animar a todos. Luego el lanzador tira y es strike, pues Jung-gu no le da y la deja pasar, pero al segundo lanzamiento Jung-gu batea un gran golpe que manda la bola a volar. Jung-gu está a salvo en segunda base y piensa que ya han dado una vuelta completa al orden de bateo. Necesitan que algo pase ya. Byung-tak sube al montículo para batear, pero recibe 4 bolas seguidas. Y, oye, llegar a base así nunca es mala idea, sea como sea.
Luego Jung-gu llama a Tae-yong y le dice sin rodeos que están al borde de una derrota por cold game ahora mismo, porque si no anotan carreras en la quinta y sexta entrada, perderán el partido sin remedio. El entrenador se gira a Tae-yong y le dice que será el primer bateador en la sexta entrada, así que debe empezar a calentar cuanto antes. El entrenador piensa que Yang Ri hizo un buen trabajo, y eso que fue repentino y no lo parecía. Tiene talento. Luego le dice a Tai Yang que se prepara para batear, que no espera un jonrón como la última vez. Perdiendo el partido entero. La situación es crítica. El entrenador entonces se gira hacia Tae-hyun y le comunica que él será el primer bateador en la sexta entrada, el que abrirá el turno, así que necesita ir y empezar a calentar con la mayor celeridad posible, justo ahora mismo. Al ver eso, el entrenador rival reconoce a Tae-yang, el que la sacó del estadio en el amistoso. El lanzador contrario regresa al montículo y Tae-yang se prepara para batear. Tae-yang siente que, por fin, tiene una misión de bateador, y no por su talento, sino por su experiencia salvando el pellejo del equipo lanzando. El pitcher lanza una recta, Tae-yang le da con todo, pero... ¡Aire! El lanzador, sin embargo, se pregunta cómo demonios pudo este tipo hacer un swing completo a su mejor lanzamiento. Creyó que Tae-yang ni se inmutaría. Tae-yang, rojo de vergüenza, piensa, por más que lo intente, ¿se me nota hasta en la nuca? Acto seguido, el lanzador se concentra y suelta una recta. Tae-hyun se deja el alma intentando batearla, pero ni por asomo consigue hacer contacto. El entrenador, al ver el panorama, piensa, esto se puso interesante, pero Tae-hyun se lanzó con todo a la segunda recta también, y yo que solo le pedí un buen swing en el primer lanzamiento. El entrenador se gira hacia ellos y les suelta. Si ni siquiera intentan rozar la bola, si no se atreven a mover el bate, jamás sabrán la brecha real que hay entre ustedes y el lanzador rival. Y ojo, si la presión por la diferencia de nivel les aprieta y les agobia, justo ahí es cuando más deben salir a batear, sin miedo. Afronten la situación de cara, no se echen atrás. Y si lo hacen, no pasa nada si los eliminan. No son profesionales y así es como se aprende y se crece en este deporte. El entrenador reflexiona, en ese aspecto Tae-hyun lo hizo bien, ya siente la diferencia en carne propia. El partido sigue, el lanzador se prepara, suelta la bola y Tae-hyun, ¡zas!, logra un pequeño contacto. Los espectadores, al verlo, piensan, ¡buen swing! El entrenador rival, por su parte, rememora las palabras de Yang Juan sobre ese bateador. Si se adapta a la recta, lánzala aún más rápido. El lanzador, sin embargo, recuerda haber visto a Tae-yang jugar antes. Sabe por experiencia que Tae-yang suele poner una cara de asco, como si ya no pudiera soportar ni un segundo más. Avance. Al presenciar aquello, todos los que observan piensan que en realidad fue un swing bastante bueno, y el entrenador del equipo contrario recuerda lo que Yang Juan había dicho sobre ese bateador en particular, rememorando que si empieza a adaptarse al lanzamiento rápido, entonces Yang Juan debería, sin dudarlo, lanzarlo incluso más rápido que antes, a subir la apuesta. Sin embargo, el lanzador piensa para sí mismo que, sin duda, ha visto jugar a Tae-yang en alguna ocasión anterior, y sabe por experiencia propia que Tae-yang suele poner una especie de expresión de asco en su rostro, como si sencillamente ya no pudiera soportar seguir viendo. ¡Qué dramático! El lanzador entonces se adelanta y tira la bola justo por el centro, pero Tae-yang, a pesar de todo, no logra golpearla, ocurra lo que ocurra. Tae-yang piensa para sí mismo que, incluso cuando ya sabe exactamente qué tipo de lanzamiento se le viene encima, aún así no puede batearlo, y toda la situación le resulta increíblemente frustrante y desmoralizadora, un verdadero calvario. Pero entonces Tae-hyun consigue dar un paso al frente y, de hecho, conectar con la segunda bola, e inmediatamente sale disparado, corriendo hacia la siguiente base tan rápido como sus piernas le permiten. Más tarde, otro bateador se acerca a Tae-hyun y le dice que debería jugar con cautela ahí fuera, y que no necesita alejarse demasiado de la base en absoluto. Precaución. También se inclina y le susurra a Tae-hyun que debería concentrarse únicamente en pensar en llegar a casa con vida y regresar a salvo, porque así es como el juego sigue adelante, y, básicamente, todo depende de él en este momento. Menuda responsabilidad. Sin embargo, al escuchar todo aquello, Tae-hyun empieza a sentirse realmente nervioso y ansioso, y suelta de repente que necesita ir al baño con urgencia, pero el otro bateador le dice que simplemente mantenga sus ojos bien fijos en la bola, con muchísima atención, y que no hay absolutamente nada de qué ponerse nervioso ahí fuera, a concentrarse. Min-woo está en el plato, listo para batear. El lanzador se prepara y lanza, y Min-woo le da con todo, pero falla estrepitosamente sin tocar la bola en absoluto. El catcher, sorprendido y descolocado por el swing, recibe una señal del lanzador, que deje al bateador intentarlo de nuevo si cree que esta vez sí puede hacer contacto.
Mientras tanto, Tai Yang piensa que el lanzador ni le presta atención, le ha quitado los ojos de encima por completo. El lanzador se prepara y lanza una segunda bola, pero sorpresa, Mingwu hace un toque empujando la bola a lo justo. El lanzador con un sobresalto se da cuenta de que fue un toque de sacrificio y que cayó redondito en la trampa. Acto seguido, Mingwu se gira y le guiña un ojo a Tae-hyun, que se queda pensando si la señal era para él o no. Para rematar, ponchan a un bateador del equipo de Tae-yang y ahora le toca al capitán subir al plato para su turno al bate. El lanzador piensa que todo va sobre ruedas justo como planeó, pero el capitán, por su parte, ve una oportunidad única y sabe que deben remontar sí o sí a cortar distancias. Acto seguido, el lanzador se prepara y lanza la bola con toda su alma, pero esta vez Mingwu se adelanta y la machaca con un batazo descomunal que la manda volando hasta el otro extremo del campo. En ese instante, Mingwu sale disparado y corre a toda velocidad hacia las bases. Tae-hyun, aprovechando la oportunidad, corre junto a él sin dudar ni un instante. Ambos recorren las bases a salvo, anotando 2 puntos para su equipo, desatando una euforia total. Justo entonces, Yu Ziyang se acerca al entrenador y le suelta que en la próxima entrada quiere ser él quien lance. El partido sigue. Pyongyang muestra un bateo increíble, sumando varias carreras, pero la fuerza de Hyugan los elimina. Los de Pyongyang se juran remontar de nuevo y esta vez bloquearán a los demás a toda costa. Tae-yong nota que el impulso les favorece y deben bloquearlos bien en el montículo, pero se pregunta quién lanzará. Mira alrededor y descubre que, en efecto, es Yu-seong. Luego lanza una bola de práctica que sorprende a todos. Es incluso mejor que lo que Yu-seong hace en los entrenamientos. Un compañero de Yu-seong se acerca a animarlo, recordándole que la última vez bloqueó al equipo rival él solito. Así que no hay excusa para no superar a cualquiera en el campo ahora mismo. El partido se reanuda. Yu-seong lanza la primera bola al bateador rival, que conecta un buen batazo, pero un compañero en el campo la atrapa sin esfuerzo y la devuelve sin problemas. El jardinero se gira a Tae-yang y le dice que él perseguirá la bola de ahora en adelante, encargándose de la mayoría de los relevos. Tae-yang solo debe concentrarse en su posición y bloquear lo que venga. El jugador luego se encarga de decir lo mismo a todos en el campo, y a Yu Ziyang le pide que lance con total confianza, sin guardarse absolutamente nada. De repente, Yu Ziyang se prepara y lanza. El bateador conecta un sólido batazo otra vez y la bola vuela hasta el otro lado del estadio. Tae-hyun corre a toda prisa para atraparla, pero por desgracia no llega a tiempo y se le escapa. Tae-hyun se frustra por su rendimiento, pero el otro chico se acerca rápido y le dice que no se culpe. Está haciendo un gran trabajo solo conseguir la bola por el campo, tal cual. También explica que cuando un equipo va perdiendo y necesita remontar ya, es mucho mejor afrontarlo con mentalidad positiva y esperanzadora, en vez de dejar que lo negativo arrastre a todos aún más. Mientras tanto, el bateador en el plato deposita toda su fe y confianza en la señal del capitán, listo para seguir su liderazgo, pase lo que pase. Acto seguido, el capitán le hace una señal a Yu-seong, pidiéndole que lance la bola justo como él quiere. Yu-seong respira hondo y se prepara mental y físicamente para el lanzamiento. Mientras tanto, el mismo jardinero sigue motivando a todos, diciéndoles que pueden lograrlo. Solo necesitan bloquear al equipo rival con sencillos y poco a poco remontar una carrera a la vez. Yu-seong lanza otra bola al bateador, que conecta un buen batazo al otro lado del estadio. Tae-hyun corre con todo tras ella, convencido de que la atrapará sí o sí. Pero la bola pasa la valla. ¡Jonrón! Muchos puntos para Hyugan. El partido sigue con Yu-seong en el montículo, pero el bateador vuelve a conectar un sólido batazo y la manda volando al campo. Antes el entrenador se sentó con Yu-seong y le soltó que de ahora en adelante su tarea sería de limpieza, y que ni siquiera eso sería fácil, ni por asomo. También añade que Yu-seong le replicó que así debía ser,
pues él en el montículo, en vez de otro lanzador, era la opción más inteligente y mejor para el equipo, considerando todo. De vuelta al presente, Yuxian respira hondo, se prepara y lanza la bola de nuevo con todo. El bateador la conecta limpiamente y la manda volando altísimo, directo al cielo del estadio. Antes, el entrenador le había puesto una condición muy específica a Yuxian. Solo podía lanzar bolas rápidas, ni una sola bola con efecto bajo ninguna circunstancia. De vuelta al presente, la bola vuela directo al otro lado del estadio. Yushong sale disparado y corre hacia ella a toda velocidad para intentar alcanzarla. Piensa que deben resolverlo cuanto antes, pero de repente nota que Minghua está demasiado lejos para ayudar. Si el corredor en primera anota, el partido se acaba para ellos, ahí mismo. Taeyong llega a la bola y sabe que no le queda otra que lanzarla con toda su fuerza y velocidad, sin reservas. Se pregunta cuántas bolas ha lanzado en su vida, cuántas veces ha salvado al equipo de una crisis así. Recordando esos momentos, Taeyong se enciende, se prepara y lanza la bola directo al capitán con todo, pero en vez de ir al guante, golpea al corredor justo en la cabeza, que cae desplomado sobre el plato de home. Pero el árbitro anuncia safe y con eso Hyegang Hai gana el partido. El equipo de Pyongyang High se queda en silencio total, mientras Hyegang Hai celebra su victoria a lo grande, como siempre. Pero el silencio de Pyongyang no era solo por la derrota, había algo más. Un jugador se gira a Jungkook y le pregunta cuántos metros lanzó Taehyung esa bola sin que rebotara ni una sola vez. Jungkook no logra entenderlo y solo piensa que Taehyung es, la verdad, un tipo muy raro y peculiar. Como Hyegang Hai ganó, ambos equipos se alinean y se enfrentan en señal de respeto mutuo. El lanzador de Hyegang se acerca a Taehyung y le dice sin rodeos que fue un partidazo, extendiéndole la mano en señal de respeto entre rivales. También añade que no puede asegurarlo, pero que él cree que Taehyung tiene un talento natural muy bueno. Taehyung le devuelve el apretón de mano sin dudar. El lanzador añade que su hombro se ve genial y que batea de maravilla. Si practica y se esfuerza mucho, podría convertirse en un jugador realmente sólido e impresionante en el futuro. Al oír eso, Taehyung piensa que el lanzador se las da de divo solo por haber ganado. El lanzador llama a su compañero Jaeho y le pregunta si recuerda el walk-off que concedió en el partido de práctica, hace poco. Jaeho se acerca, saluda a Taehyung amistosamente y le pide al lanzador que ya deje de sacar el tema. Luego el lanzador se gira y le dice a Jaeho que para el tercer año de Taehyung, este será un lanzador mucho mejor que él y que su equipo seguirá teniendo la fuerza y el talento de siempre. Luego se gira a Taehyung y le dice que están en situaciones muy distintas, porque una vez que el capitán y Jungkook se gradúen y dejen el equipo, se pregunta sinceramente cómo será la situación del equipo sin ellos. Luego el lanzador se va, pensando que quería enfrentarse a Taehyung, pero Jaeho se pregunta por qué a él entre tantos. De vuelta en el autobús, el capitán le dice a Yujeong que, aunque solo siguieran órdenes, al menos son una batería de nombre. También dice que quizás se conocen poco y deberían entenderse mejor, estar en la misma sintonía. Yuseong se gira y le pregunta al chico a su lado si él y Kang Min encajan bien. Él responde que llevan 3 años siendo una batería, lo que ya es decir. Al oír eso, Yuseong, curioso, les pide que digan su color favorito a la vez y empieza la cuenta atrás. Pero al llegar a 0, ¡zas!, dicen cosas distintas. El capitán prefiere el negro, el otro el azul y con mucha más pasión. El capitán empieza a discutir al instante, diciendo que el negro es el color de un hombre de verdad, obvio, pero el otro le replica que el azul es tan noble que es casi un color real y debe tratarse como tal. Yuseong, para seguir la fiesta, les pregunta por su grupo de idols femenino favorito, y, otra vez, nombres distintos. El capitán es fan de Miu, mientras el otro declara apasionadamente su devoción total a Miss R. a Hyun Jang.
no las cambia por nada. Al oír eso, ambos vuelven a enzarzarse en una discusión, así que Yuseon interviene rápido e intenta calmarlos, pensando que si no los frena ya, armarán un caos total para todos. Justo entonces, Jungkook aparece de la nada y dice que va a zanjar el asunto con una sola pregunta. Les dice que muestren respeto al capitán y luego les suelta: ¿cómo se llama la chica que le gusta a su capitán? El otro chico responde al instante, sin dudar. El capitán está coladito por Kim Jae-hee de su clase y añade que, la verdad, no hay nadie que no sepa ya de quién está enamorado el capitán. Más tarde, el entrenador se reúne con el director y otros. Se enfurece con el director por convocarlos así, justo tras un partido tan duro y agotador, y todo porque perdieron. ¡Qué descaro! El entrenador también dice que si quiere vencer tanto a la escuela rival, que invierta lo mismo en ellos. Así los jugadores sentirán el apoyo de la escuela y podrán darlo todo. Sin embargo, el entrenador principal añade que es un alivio que, con el estadio principal en obras, jugaran el partido de Hyugan en el campo auxiliar, sin público. El otro entrenador dice que para los próximos partidos contra Jongwon-hai y Dokgok-hai, ambos se jugarán la vida, mientras los jugadores de Pyongwon desempacan y vuelven a entrenar, como siempre, incluido Tae-young. Él también lanza, intentando la misma sensación de antes, pero la bola no va ni cerca de donde debía, se estrella directo contra el suelo. Se pregunta si esa vez que voló tan bien fue al final pura casualidad. Luego se enfada y decide practicar el bateo, pensando que había ganado velocidad y que su sincronización empezaba a encajar de maravilla. Luego balancea el bate en el aire y piensa que es una sensación totalmente distinta a lanzar la bola. Hay una emoción extraña y excitante que lo acompaña, que no logra explicar del todo. Justo entonces, Yuseong aparece de la nada y se queda de piedra al ver a Taehyung practicando con un bate en las manos. ¡Menuda sorpresa! Taehyung intenta irse rápido para evitar el mal trago, pero Yuseong lo detiene. Le dice que él también está frustrado por el partido de hoy y por eso quiere que Tae-yang se meta en la caja de bateo una vez para que resuelvan algo juntos. En ese momento, el capitán pasa por allí, pensando que ni su propio trabajo le sale bien últimamente. De repente, ve a Yuseong y Tae-yang y se pregunta: ¿por qué demonios practican solos así, justo después de un partido tan agotador? ¡Qué locura! Yuseong se gira a Tae-yang y le dice que, la verdad, no lo ve muy seguro con el bate, así que quizás mejor no seguir. Pero Tae-yang agarra el bate con firmeza y le suelta: ¡lanza ya, sin dudar más! El capitán decide observarlos en silencio, escondido tras un muro cercano. Siente que no debe entrar ahora, que es mejor quedarse y ver todo desde allí un rato más, a ver qué pasa. Luego, Yuseong le dice a Tae-hyung que, la verdad, ha pasado mucho tiempo desde que hablaron así, pero Tae-hyung no le responde nada, se queda en silencio absoluto. Yuseong sigue mencionando que, tras la primaria, ambos fueron a institutos distintos y perdieron el contacto. Yuseong decide dejar de hablar, se prepara y lanza su primera bola, pero es tan increíblemente rápida que Taehyung no tiene más remedio que esquivarla para no ser golpeado. Yuseong le dice que su carrera de lanzador no es tan larga, por eso está algo descontrolado. Pero Taehyung se pregunta, asustado, cómo es que ni controla su fuerza. Yo lanza otra bola directo a Tae-yang y este vuelve a fallar. Tae-yang se enfurece y le exige que controle su fuerza o no podrá batear por mucho que lo intente. Yuseong le pide que se calme, que fue un error y ya. Pero eso solo enfurece más a Taehyung. Tae-hyung agarra el bate y le pregunta sin rodeos si quiere que lo golpee y cometa otro error, pero Yuseong se queda pensando que toda esta situación le recuerda mucho a los viejos tiempos entre ellos. Luego le pregunta a Tae-hyung si sus padres están bien, porque siempre lo trataron de maravilla cuando iba a visitarlos en el pasado.
Taeyong no se molesta en responder, solo dice que se ha vuelto mucho más hablador en todo este tiempo. Pero Yuseong le replica, ¿perder tus habilidades te hizo por fin lo bastante humilde para actuar así ahora? Yuseong se prepara para lanzar otra bola y dice que siempre quiso decirle esto al reencontrarse, que no lo odia en absoluto, sino que se siente genuinamente agradecido por todo. Yu Se-young se prepara y lanza la bola. Tae-young, con todas sus fuerzas, intenta conectar, hace un swing completo, pero por más que lo intenta, no logra golpearla. Tae-young se da cuenta de que un lanzamiento así no fue nada fácil. Luego Yu se prepara para otro lanzamiento increíblemente potente. En un flashback, un pequeño Tae-young se acerca a Yu-seong, que está solo en el parque, y le pregunta amistosamente si quiere unirse a ellos para jugar. Yuseon duda, no está del todo seguro, así que Tae-hyun sin más le entrega la bola y simplemente le dice que la lance, porque los otros niños los están esperando para que regresen. Yuseon se prepara y lanza la bola, pero resulta ser un desastre total, no va ni cerca de donde se suponía, así que se gira hacia Taeyeon y le dice sin rodeos que, honestamente, no es nada bueno en esto, para nada. Pero Taeyeon se encoge de hombros por completo y le responde que no importa lo más mínimo si es bueno o no en este momento. Luego, él mismo lanza la bola muy alto al aire y le dice a Yuseong que, incluso si alguien no es bueno en algo, siempre puede mejorar practicando juntos y divirtiéndose al mismo tiempo. En ese preciso instante, algo hizo clic dentro de Yuseong. Sintió en lo más profundo que acababa de conocer a una persona verdaderamente increíble y especial, por primera vez en toda su vida. Tae-hyun y Yuseong proceden a presentarse formalmente el uno al otro. Luego Tae-yang se gira hacia el resto de los niños y les anuncia a todos que, a partir de hoy, Yuseong jugará justo a su lado de ahora en adelante. Al día siguiente, todos los niños empiezan a practicar en el campo. Tae-yang, como de costumbre, presume de sus increíbles habilidades de lanzamiento. Ninguno de ellos puede atrapar los lanzamientos de Tae-yang, lo que avergüenza a todos. Así que empiezan a fingir que están muy ocupados. Algunos tienen su hora de academia, mientras que otros van a clases de piano. Más tarde, Tae-yang se reúne con Yuseong, le informa de todo lo ocurrido y así, sin más, pasan el día entero juntos. Sin embargo, Yuseong se queda completamente sorprendido al ver lo que Tae-yang le está ofreciendo y le pregunta si de verdad puede quedarse con eso, señalando que parece algo que Tae-yang atesora muchísimo y que significa mucho para él personalmente. Tae-yang entonces le responde que los que él atesora de verdad son otros, completamente diferentes, que guarda por separado, y que este en particular también lo recibió en algún momento, y como Yuxiang ni siquiera tiene un guante propio ahora mismo, simplemente se lo va a dar para que pueda usarlo correctamente. Al día siguiente, Tae-yang y Yuxiang vuelven a quedar juntos. Yuxiang le pregunta casualmente si a él también le gustan los videojuegos, a lo que Tae-yang responde de inmediato que sí, que le encantan. Así que Yuxiang no pierde el tiempo y lo invita a su casa, diciéndole que debería ir ese mismo día para que puedan jugar juntos. Después de eso, los dos pasan un buen rato hablando de todos sus juegos favoritos, debatiendo cómo podrían jugarlos juntos y cuáles querrían probar primero. Más tarde, ese mismo día, Tae-yang y Yu-seong se sientan juntos y empiezan a jugar videojuegos. Pero las cosas no le van nada bien a Tae-yang, ya que termina con una brutal racha de 9 derrotas consecutivas. Se enfurece por completo con Yu-seong y le dice que, honestamente, es tan terrible en este juego que no puede ni siquiera lograr ganarle una sola vez. Yu-seong entonces decide enseñarle a jugar y le explica que si lo hace de esta manera no recibirá su golpe. Y como Yu-seong ya le había enseñado el juego, le pregunta si él también podría enseñarle algo a cambio. Tae-yang entonces le pregunta qué es exactamente lo que quiere aprender. Yu-yang le dice sin rodeos que quiere aprender béisbol y que quiere volverse realmente bueno en ello, justo como lo es el propio Tae-yang. Después de eso, Tae-yang se pone manos a la obra y empieza a enseñarle a Yu-yang algunos fundamentos básicos del béisbol. Por ejemplo, cómo debe pararse correctamente, asegurándose de centrar todo su peso de manera uniforme en ambas piernas, y también cómo debe agarrar la bola correctamente para poder lanzarla de la forma que él quiera. Tae-yun también procede a marcar los puntos de agarre directamente en la propia bola de béisbol y le dice a Yu-seong que se asegure de sujetar la bola exactamente desde donde marcó los agarres, para que capte la sensación correcta desde el mismísimo principio. Después de un buen rato practicando y lanzándose la bola el uno al otro, Tae-yang y Yu-seong terminan dibujándose un montón de tonterías por toda la cara y simplemente pasándoselo bomba juntos. Y como ya se ha hecho bastante de noche a esas alturas, finalmente es hora de que ambos recojan sus cosas y regresen a casa por la noche. De camino, una persona que va en el ascensor con Tae-hyun se asusta y se sobresalta mucho al verlo, y empieza a preguntarse qué demonios le está pasando en la cara a este chico y si podría tratarse de algún tipo de situación de acoso. Sin embargo, la persona luego se acerca más y nota que la expresión de Tae-hyun se ve demasiado brillante y genuinamente feliz como para que le haya pasado algo malo.
Al mismo tiempo, la mamá de Yu Seong regresa a casa y entra preguntándole a Yu Seong si comió bien ese día, y luego se dirige a su habitación y le pregunta si todo está bien con él. Sin embargo, ella se queda completamente desprevenida y sorprendida en el momento en que ve la cara de Yu Seong cubierta de todos esos garabatos. Yu Seong rápidamente intenta explicarle que, aunque va a sacar un 100 perfecto en su próximo examen, también ha encontrado algo que de verdad quiere hacer con su vida. Al día siguiente, Yu Si-yang le cuenta a Tae-yang que de verdad pensó que su mamá se había conmovido y emocionado por lo que le dijo, pero resultó que su reacción fue en realidad por todos los garabatos que aún tenía en la cara. Y Tae-yang simplemente se echa a reír a carcajadas y piensa para sí mismo que la mamá de Yu Si-yang es, honestamente, la mejor de todas. Al día siguiente, todos se reúnen en el campo. El entrenador aparta a Tae-yang y le dice sin rodeos que él es el as de este equipo, y que recibir los golpes al frente y ser el último en caer es, simplemente, el destino que conlleva ser el as y no hay forma de evitarlo. También le dice a Tae-hyun que tiene una forma realmente buena y un potencial tremendo que no puede ser ignorado, y que su instinto le está diciendo alto y claro que Tae-yang definitivamente se convertirá en un lanzador sobresaliente algún día, sin ninguna duda. Además de todo eso, el entrenador también dice que aún le queda muchísimo por aprender en el futuro, y continúa explicando que cosas como el sentido de responsabilidad de un AES, el espíritu de sacrificio y otras cualidades similares, son todas cosas que necesitan ser desarrolladas con el tiempo. También le dice a Tae-yang que necesita entrenar de forma constante y consistente, refinarse poco a poco y trabajar aún más duro de lo que ya lo hace si de verdad quiere pararse en ese montículo como el as que protege las victorias del equipo cuando más importa. Al ver eso, Yu Young y el resto de los demás piensan para sí mismos en cómo Tae-yang es realmente el as innegable de su equipo y cómo lo apartan para entrenar por separado con el entrenador de esa manera con bastante regularidad. El entrenador entonces se mete de lleno en el entrenamiento de Tae, diciéndole que balancee su brazo con más audacia y con más confianza, y Tae-hyun procede a hacer exactamente eso, pero el entrenador le pregunta sin rodeos si honestamente cree que eso es lo suficientemente bueno, porque los lanzamientos de un as nunca deben ser algo que pueda ser tocado o golpeado fácilmente por cualquiera. El entrenador también dice que lo que necesita hacer es enderezar las cosas cuando el equipo está tambaleándose, y que debe pensar en ello como lanzar con su vida en juego. Más tarde, Yu Seon le pregunta si cree que está bien, a lo que Tae-hyun responde que es un poco duro, pero que está bien porque puede sentir que sus habilidades mejoran muchísimo. También le dice a Yu Seon que el entrenador, durante sus días de jugador, fue un lanzador, y que él también se convertirá en un gran lanzador algún día. El viejo entrenador entonces presenta al nuevo entrenador, llamado Entrenador Gu, quien acaba de ser nombrado. El entrenador Gu entonces les dice a todos que, ya sea que quieran lanzar, atrapar o simplemente jugar, y sin importar su nivel de habilidad, él dejará que cualquiera juegue la posición que desee. Después de eso, el entrenador reúne a todos y les dice que absolutamente cualquiera puede convertirse en un as si se lo propone de verdad, porque el béisbol es, en última instancia, algo que todos hacen juntos como equipo y no solo la responsabilidad de una única persona. Más tarde, ese mismo día, todos los demás recogen sus cosas y regresan a casa, pero Tae-hyun se queda atrás y se reúne con el entrenador para una conversación privada. Tae-hyun le dice al entrenador sin rodeos que él practica mucho más que todos los otros niños del equipo y que es muchísimo mejor que ellos cuando se trata de la verdad. Al oír eso, el entrenador responde con calma que ya sabe todo eso muy bien, y que Tae-hyun debería simplemente seguir practicando con constancia y continuar trabajando tan duro como lo ha hecho hasta ahora. Sin embargo, Tae-hyun insiste y le dice al entrenador que lo que él realmente quiere es convertirse en el as del equipo, pero el entrenador le responde diciéndole que ni siquiera entiende del todo lo que significa realmente ser un as todavía, y que en realidad no existe ninguna posición oficial en el béisbol que se llame específicamente el as. Además, el entrenador continúa explicando que el béisbol, en el fondo, se trata de salir y jugar el partido, y de pasarlo genuinamente bien haciéndolo. Pero Tae-hyun le discute y dice que solo es realmente divertido cuando alguien gana. Así que el entrenador añade que el béisbol puede ser divertido y agradable incluso cuando simplemente estás lanzando la bola de un lado a otro con alguien a quien aprecias. Unos días después, el equipo de Tae-yang se encuentra en medio de un partido realmente intenso contra otro equipo, y este en particular resulta ser un juego de seria rivalidad entre ambos lados. Todos los que observan piensan que el marcador ha estado yendo y viniendo de forma muy igualada durante todo el encuentro, y con el partido casi llegando a su fin, la gente siente que si Tae-hyun saliera a lanzar ahora mismo, podría anular por completo al otro equipo, pero el entrenador lo está reteniendo y guardándolo por alguna otra razón que aún no ha explicado del todo. Después de eso, el entrenador se gira hacia el equipo y pregunta quién querría salir a lanzar durante esta entrada defensiva, y luego le pregunta específicamente a Yu Si-yang si quiere ir y darle una oportunidad. Sin embargo, Yu Si-yang le dice al entrenador sin rodeos que sería muchísimo mejor si Tae-hyun saliera a lanzar en lugar de él, así que el entrenador lo piensa por un momento y luego procede a anunciar que Tae-yang será el que lance. El partido entonces continúa con Tae-yang subiendo al montículo y empezando a lanzar, pero de forma sorprendente e inesperada, simplemente no parece poder lanzar ni de lejos como solía hacerlo antes, y las cosas se sienten realmente extrañas e incómodas para él allí.
Jo Seon entonces se acerca y le pregunta a Taehyung si de verdad va a estar bien para lanzar en esta situación, pero Taehyung recuerda lo que el entrenador le dijo, se recuerda a sí mismo que él es el as de este equipo y que absolutamente va a salir a lanzar ahora mismo, pase lo que pase. De vuelta al presente, Yuseon lanza la bola a Taeyang, quien una vez más falla al golpearla, y se da cuenta de que no es tanto como el tipo Hyang Ganhai, pero sí de una calidad similar. Yuseon entonces le dice a Taeyang que quizás él también lo esté sintiendo, que no importa cuántos lanzamientos más haga, el resultado será el mismo. Luego le dice a Taeyong que lance esta vez. Yu entonces agarra el bate y dice que él tampoco es muy hábil con el bate, así que deberían hacerlo justo. Al mismo tiempo, Jungwoo también se une al capitán y le pregunta si cambian las cosas esta vez, pero el capitán le dice que Taeyong no podrá lanzar. Yuseon entonces se para en el montículo y Taehyung nota que ahora es un bateador zurdo, a pesar de que antes solía pararse a la derecha. Yuseon entonces dice que en aquel entonces no sabía mucho sobre béisbol y que probaría cualquier cosa si pensaba que podría ayudar, aunque fuera un poquito. Sin embargo, Taehyung le pregunta si ya han pasado unos 8 años, porque honestamente parece que se ha estado aferrando con mucha terquedad durante bastante tiempo ya. Taehyung entonces es arrastrado de vuelta a un recuerdo de su pasado, donde accidentalmente escuchó a un grupo de entrenadores hablar de él a puerta cerrada. Decían que, a pesar de todo el esfuerzo que pusieron para traerlo al equipo, simplemente ya no podían usarlo en absoluto y que se estaba convirtiendo en un problema real. Los otros entrenadores también estuvieron de acuerdo en que Taehyung solía lanzar realmente bien en el pasado, pero que las cosas terminaran yendo cuesta abajo tan rápidamente como esto era, honestamente, simplemente malo para absolutamente todos los involucrados. Sin embargo, uno de los tipos sentados en la sala entonces saca a colación el hecho de que, precisamente por ese tipo de razón, su marca se abstiene de patrocinar a jugadores que aún son demasiado jóvenes, y que si la mala racha del jugador continúa prolongándose, entonces no solo sus patrocinios individuales, sino también los patrocinios del equipo en su conjunto, terminarán en un estado realmente miserable y difícil. Taehyung entonces piensa en cómo se sentó y le escribió una larga carta a su padre, contándole absolutamente todo lo que había estado sucediendo, y además de eso, también fue y visitó a varios médicos diferentes, quienes todos regresaron y le informaron que no había absolutamente ningún problema con sus huesos o músculos, y que en realidad estaba en muy buena salud física. De vuelta al presente, Yuseon mira a Taeyang y le pregunta sin rodeos por qué no está lanzando, y le dice que si tiene demasiado miedo de ser golpeado como para salir a lanzar, entonces él personalmente le promete que no hará ningún swing en absoluto. Yuseon entonces cambia por completo su tono y le dice a Taeyang sin rodeos que si ni siquiera puede lanzar correctamente cuando ya dijo que no iba a hacer ningún swing en absoluto, entonces simplemente no merece estar aquí y debería irse y perderse. Al oír eso, Taehyung se enfurece y simplemente se prepara y lanza la bola con todas sus fuerzas directamente hacia Yuseon, pero la bola termina golpeando el suelo y rebotando muy lejos antes de que llegue a estar cerca de él. Más tarde esa noche, en la cafetería, tanto Jungkook como el capitán se acercan a donde está sentado Taeyang y le dicen sin rodeos que vieron absolutamente todo lo que sucedió entre él y Yuseon más temprano ese día. También hacen todo lo posible por animarlo y recordarle que absolutamente todo el mundo tiene algún tipo de defecto o debilidad que están intentando superar, y que él definitivamente no está solo en ese sentido. Además de todo eso, el capitán continúa diciéndole que el deporte principal de Kangmin era en realidad originalmente el baloncesto antes de que cambiara, y que Yang Rai era en realidad bastante conocido y famoso en Cheonan hasta la escuela secundaria, y que incluso Jungkook, quien podría parecer un completo soquete por aquí, era en realidad alguien muy respetado y conocido en Incheon antes de venir aquí. Al oír todo eso, algo cambia dentro de Taeyong y él, sin rodeos, les pide su ayuda para seguir adelante. Al día siguiente, Jungwoo y el capitán le dicen a Taeyong que si pueden ayudar, entonces ayudar ni siquiera es un gran problema. El capitán dice además que ha oído muchísimos casos de personas que lo dejaron por ello, pero que nunca ha oído hablar de alguien que lo haya superado por completo. Sin embargo, Jungwoo dice que podría haber casos que no se conocen, y eso no significa que nadie lo haya superado jamás, y también menciona que él conoce a una persona que sí lo hizo. Más tarde, Jungwoo y el capitán deciden ir y acercarse juntos al entrenador para contarle todo sobre la situación, pero el entrenador simplemente les da la vuelta a las cosas y les dice que se preocupen por sus propios promedios de bateo que están bajando, en lugar de preocuparse por otras cosas. Después de ser regañado así, Taehyung se siente realmente mal y procede a disculparse tanto con Jungkook como con el capitán, quienes también terminaron siendo regañados por su culpa y su situación. Al salir, los tres de repente notan un tablero de dibujo pegado justo contra la puerta de un coche, con un anciano y Hyeon de pie justo al lado. Al ver eso, tanto Jungkook como el capitán la reconocen inmediatamente como la misma chica que no hace mucho tiempo hizo un agujero justo en el lateral de su autobús de equipo, lo cual era algo que ninguno de ellos había olvidado. Taeyang entonces les dice rápidamente que la chica es en realidad de su misma clase, y además de eso también resulta ser su compañera de asiento, lo que hace que todo el asunto sea aún más incómodo y vergonzoso para él personalmente. Después de eso, los tres salen inmediatamente corriendo de allí tan rápido como sus piernas pueden llevarlos, todo con la esperanza de salvar sus propias vidas de esas aterradoras chicas que estaban justo allí. Además de todo lo demás que estaba sucediendo, como la mayoría de los jugadores del equipo todavía se sienten realmente frustrados y molestos por los resultados de su último partido, la mayoría de ellos terminó dirigiéndose directamente al campo de práctica para resolver las cosas.
Justo en ese momento, un tipo entra de repente al campo de práctica y les pregunta a los chicos si el entrenador y el manager aún no han aparecido, pero los chicos se miran todos entre sí y empiezan a preguntarse quién demonios es este tipo. Jean Grey se adelanta y le dice al hombre sin rodeos que no se supone que deba entrar así sin ningún tipo de permiso, pero el tipo rápidamente lo descarta con un gesto y dice que en realidad es un exalumno de la escuela y que vino hasta aquí para animar a sus juniors y mostrarles su apoyo. El hombre entonces pregunta casualmente cómo le está yendo al lanzador del equipo estos días, así que uno de los chicos se adelanta y le dice que él es el lanzador del equipo, y el tipo extiende la mano, agarra una bola y se la lanza a Jean Grey, quien procede a atraparla sin ningún problema. Luego pregunta quién es el bateador del equipo, así que uno de ellos se adelanta y se identifica, y el tipo entonces le dice sin rodeos que va a proceder a lanzarle ahora mismo y que le pagaría 10,000 wons por cada hit que logre conectarle durante la sesión. ¿Cuánto creéis que le tomará a Tae-hyun recuperar su forma de as y finalmente volver a pisar el montículo? Comentad comienzos si os gustaría una segunda parte de esta serie. Aseguraos de darle like y suscribiros al canal para más resúmenes de manhwas deportivos.